superviviente. Antes de nada, agradecer a Ruby su colaboración permanente en el mundo de la trombosis y la organización de estos eventos, al profesor Vicente por acompañarnos directamente, por contar conmigo en esta presentación. Y a mí me ha tocado hablar del marino, pero de otras cosas, porque la trombosis venosa discal y la tromboflebitis o trombosis venosa superficial claramente es el hermanito pobre del mundo de la trombosis, el grupo de nostalgia. Y antes de nada, como ha hecho Javier, mi diapositiva de conflictos de intereses, muy anglosajones hemos vuelto ya a estas alturas, y voy a empezar para los residentes que quedan, que he visto por ahí unos cuantos de reúnen, lo que les gusta y les preocupa a ellos son su guardia de urgencia. Un caso clínico muy facilito de una mujer de 75 años con varices esenciales que acude con un cordón doloroso indurado en la cara interna del tercio próximo al muslo derecho y que, bueno, pues hace una ecografía Doppler y a mí me dice que tiene una tromboflebitis de la vena safena interna derecha. Y aquí nos paramos un segundo, hacemos una pequeña reflexión mental de 10 segundos como mucho de qué tratamiento pautaríais a esta paciente. Como todos sabéis, la enfermedad pulmoembólica, las grandes manifestaciones son la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón. Pero ¿y la tromboflebitis de toda la vida? ¿Qué sabemos? Bueno, pues sabemos que es una trombosis venosa del sistema venoso superficial y suele tener un componente trombótico y otro inflamatorio. Sabemos, según las distintas publicaciones, que suele tener una incidencia del 3 a 11% de la población, que es un proceso benigno, casi siempre autolimitado y que afecta principalmente a las extremidades inferiores, sobre todo a la vena safena mayor más que la menor y a vena varicosa mucho más que a venas sanas. Hay que recordar un poco la anatomía y yo solo quiero recalcar un aspecto muy concreto, y es que el sistema venoso profundo tiene una vena que se llama vena femoral superficial y que a veces conlleva a errores y algunos de ellos graves. Recordar que el sistema venoso superficial es la safena mayor o safena interna o safena magna, que va por toda la cara interna del muslo, desde el tobillo a la ingle, y la safena menor, que es la que va por la cara posterior externa de la zona gemelar hasta el hueco común. ¿Cuál es el principal problema de la trombosis venosa superficial? Su coexistencia con la trombosis venosa profunda. Y esto afecta, según las distintas series, entre un 6 y un 53% de los casos. Afecta principalmente a pacientes de más de 60 años. Factores de riesgo sería observar o no, tener una trombosis venosa bilateral, la presencia de una infección sistémica, que afecten a venas donde no haya varices y que haya una afectación de la vena safena mayor próxima. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, eso es lo más fácil de esta charla, todos lo sabemos, historia clínica detallada, la exploración física concisa y luego, en algunos casos, la ecografía. ¿Cuándo hay que realizar la ecografía, que sería nuestra lucha con los radiólogos de guardia ese día en nuestro hospital? Bueno, sirve principalmente para determinar la localización y para determinar la extensión en la vena superficial. También nos sirve para valorar la circulación venosa y, sobre todo, y lo principal, descartar la trombosis venosa profunda. ¿Cuándo debemos descartar una trombosis venosa profunda? Cuando afecta al callado safenofemoral, porque es el sistema por donde se une al sistema venoso profundo, cuando afecta al tercio proximal del muslo, cuando objetivamos una progresión clínica, cuando vemos una pierna más inflamada de lo normal en nuestro paciente o cuando tenemos dudas diagnósticas. Lo principal en este caso es, como hemos empezado el caso clínico que os he planteado, es cómo tratar. El tratamiento sirve para dos cosas principalmente, por un lado para aliviar los síntomas y por otro para prevenir la progresión del trombo. Para el tratamiento sintomático es lo que se hace de toda la vida: elevación de la pierna, frío local, deambulación precoz, las medidas de compresión, antiinflamatorio. Recordar que no está indicada la pauta de antibióticos. Y luego viene la segunda parte, el prevenir la progresión del trombo. Para esto, el arsenal terapéutico que contamos pues son la anticoagulación, ya sea con heparina, fondaparin, antivitamina K, anticoagulación directa. ¿Qué nos dicen la guía? Las guías americanas, la CTE, que es nuestra Biblia, lo que nos dedicamos a esto de la trombosis,
trombosis nos dicen que en la edición del 2012, que luego se continuó en la del 2016, que en pacientes con trombosis venosa superficial de al menos 5 centímetros de longitud se sugiere dosis profilácticas adecuadas tanto de fondaparinus o de varina bajo peso molecular durante 45 días. Con un grado de evidencia 2. Las guías británicas del 2012 nos dicen tres cosas. Una, que las trombosis venosas superficiales que están a menos de 3 centímetros del callado safenofemoral había que considerar la anticoagulación. Con un grado de evidencia 2. Que las trombosis venosas superficiales con factores de riesgo para extensión, recurrencia o progresión se tratan con heparina dosis profiláctica durante 30 días o fondaparinus a dosis profiláctica 30 o 45 días. Con un grado de evidencia 1. Y el resto de trombosis venosa superficial tratan con antiinflamatorios de la pauta clásica durante 8 o 12 días. Con un grado de evidencia 1. ¿En qué se basan estas dos guías? Bueno, se basan principalmente en este estudio que se publicó en el 2010 en el New England, que es el estudio Calisto, donde se daba a 1.500 pacientes fondaparinos a dosis profiláctica y otros 1.500 pacientes placebo. Y lo que vieron es que los pacientes tratados con fondaparinos tenían menos progresión, menos extensión y menos recurrencia trombótica que el grupo que se dio placebo. Sí, con las mismas hemorragias y con las mismas muertes en los dos. Después de eso, ¿hay algo más? ¿Hay alguna publicación en el PubMed interesante sobre este tema? Recordad que la trombosis venosa superficial es una patología totalmente olvidada de los ensayos clínicos, de los estudios, y que ahora, recientemente, incluso en el registro Riete se ha empezado a recoger. Antiguamente no se recogía en ese dato. Bueno, pues ha dado pie que recientemente el grupo alemán de Bayer hizo un estudio donde comparó rivaroxaban 10 miligramos con fondaparinus, que era el tratamiento estrella después del estudio Calisto, durante 45 días. Se incluyeron 472 pacientes y se vieron que no hubo efecto. Para el manejo de la trombosis venosa superficial, después de esto, ¿qué es lo que yo recomiendo? Recomiendo, y si no lo tenéis en vuestra aplicación, a los que os dedicáis a la trombosis, de verdad, encarecidamente, os recomiendo que lo tengáis en vuestro smartphone, son las guías canadienses. Las guías canadienses son muy didácticas y tienen este algoritmo de manejo que yo lo he revertido a la versión española para que sea más cómoda, y aquí tenéis. Sospecha de trombosis venosa superficial, ecodoppler para descartar TVP. Si se confirma la TVP, se anticoagula según la guía habitual. Si se descarta una TVP y solo tiene una trombosis venosa aislada, si está a menos de 3 centímetros del callado safenofemoral, se anticoagula y se maneja como una TVP. En cambio, si está a más de 3 centímetros, aquí lo que importa es la longitud de la trombosis venosa superficial, que son 5 centímetros. 3 dedos, yo me lo he medido antes de venir para hacer la cuenta. 3 dedos de trombosis, más de 3 dedos de trombosis venosa superficial, se debe pautar o fondaparinus o heparina bajo peso molecular, porque se lo quiera para rivaroxaban, de 30 a 45 días. Y los que son de menos de 5 centímetros de longitud a más de 3 centímetros del callado safenofemoral, la pauta clásica de antiinflamatorio. ¿Y por qué todo esto? Si resulta que parece una patología banal, bueno, pues resulta que lo que se ha visto es que la evolución de la trombosis venosa profunda no es tan banal a veces, sino que tiene su riesgo de muela de pulmón, su riesgo de trombosis venosa profunda, y luego es verdad que clínicamente pues, suele mejorar en los primeros días, sobre todo con antiinflamatorios, y que se resuelve de forma completa la mayoría de veces durante un mes. A veces queda ese cordón palpable endurecido, que viene el paciente una y otra vez a la consulta a decir que él no está mejor y que realmente no condiciona la duración del tratamiento ni la evolución, sino que es el progreso habitual de ese trombo en el sistema venoso superficial. Por tanto, a nuestra paciente, a la que os he presentado al principio, pues que era una trombosis de la vena safena mayor derecha a más de 3 centímetros del callado y de más de 5 centímetros de longitud, pues lo que nosotros lo tratamos, además de antiinflamatorios, con heparina dosis profiláctica durante 45 días. Para el siguiente tema, otro caso clínico real, reciente, era un cardiólogo de 45 años eminente de la región de Murcia,
que deportista, hacía mucho deporte, tiene una rotura muscular, se trata con su fisioterapeuta, es un clásico de los deportistas de mediana edad, no va bien y acaba haciéndose una ecografía. La ecografía le informa, como el cardiólogo eminente del hospital, el radiólogo se esmera mucho, hace una evaluación más completa que lo habitual de ingle y hueco popliteo, al final dice tibial posterior trombosa. Te busca cómo lo tratamos, cómo nos planteamos tratar a este cardiólogo, qué riesgo real tiene la embolia de pulmón. Por lo tanto, lo que toca ahora es hablar un poco de la trombosis venosa profunda distal. ¿Cuáles son las distales? Las distales son las infrapopíteas. La poplitea es del sistema venoso profundo proximal. Y estos son pues, las tibiales posteriores, las peroneas, las musculares, ya sean las sóleas o las gemelares. Se sabe que normalmente afecta al 20% de los pacientes hospitalizados con TVT y la mayoría son pacientes ambulatorios. La progresión de la trombosis distal proximal es muy variable según la literatura y parece que entre ese 0 y ese 44% que se queda en el territorio de la tibial y de la peronea, la mayoría, el 16%. Que haya una progresión proximal hacia el territorio popliteo superior es bastante bajo, menos del 3%. Pero ¿y el riesgo de embolia? El cardiólogo en ese momento, nuestro compañero, dice, pero ¿qué riesgo tengo de a ver si se me va? Clásica frase, a ver si se me suelta y me va el pulmón, ya tengo una embolia de pulmón. Bueno, pues la literatura ahí es muy variable, del 0 al 6,2%, una mediana del 1,4%, entonces ahora toca ir a la literatura. Revisamos la literatura a ver si le podemos contestar a nuestro cardiólogo con más datos. Aquí aparece lo que ya nos ha comentado el doctor Trujillo, que es Riquete, que es la información de la práctica clínica habitual, no le gusta el mundo real, a la vida real al doctor Vicente, y que en ese momento, cuando se analizaron, que había 81.000 pacientes, con todos los datos que ha dicho Javier. El artículo estrella era este, donde se cogieron todas las trombosis venosas profundas entre el 2001 y el 2008. Este artículo ya se publicó en el 2009 y entre los 11.000 pacientes había 1.921 pacientes con una TVP distal. Por supuesto, Riquete hace que sea la serie más larga de TVP distal del momento. Se anticoaguló a casi el 90% de los pacientes. Eran pacientes que los clínicos que se dedican a la trombosis meten en el Riquete y que todos ellos, la mayoría anticoagulados. Lo que vieron cuando lo compararon con la trombosis venosa profunda proximal del resto de los pacientes es que se asociaba más a factores de riesgo transitorios, que sangraban menos que los pacientes anticoagulados con TVP proximal, pero tenían la misma tasa de recurrencia, eso sí, con menos mortalidad. Bueno, pues parece que para algunas cosillas sí es verdad que son más benignas que las proximales. Bueno, hay otro artículo del grupo del estudio Optimed, donde eran pacientes con cáncer. Compararon trombosis venosa distal con cáncer, que eran solo 92 pacientes, con trombosis venosa distal sin cáncer y con trombosis venosa proximal con cáncer. En este pupurrí de comparaciones, cuando hacen la comparación directa distal con cáncer versus proximal con cáncer, vieron que tenía la misma mortalidad, con más sangrado y más recurrencia. Es decir, los pacientes con cáncer con trombosis distal resulta que tenían un comportamiento peor. En cambio, cuando comparaban TVP distal con cáncer y sin cáncer, pues resulta que evidentemente como salían, los pacientes con cáncer tenían más mortalidad, más recurrencia y más sangrado, que era de esperar que los que no tenían. ¿Qué sabemos del tratamiento de estos pacientes? Bueno, cuando vamos a la literatura y buscamos un poquillo, resulta que a raíz de este estudio del 97, muy antiguo, vieron, y en esto se basaba todo del tratamiento de la anticoagulación de la TVP distal, vieron que es verdad que los pacientes pues, se comportaban mejor en comparación con placebo y con los anticoagulados. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que vieron que la serie de pacientes era muy baja, 51, y encima diagnosticaban la recurrencia con examen clínico y pruebas isotópicas. Es decir, que toda la indicación que teníamos de anticoagulación era un estudio súper antiguo que a día de hoy no nos serviría para nada. Bueno, posteriormente se hizo un metaanálisis en el 2012 y lo que concluye en este metaanálisis es que, bueno, parece que la anticoagulación parece disminuir la progresión del trombo y de embolia de pulmón, pero hay escasísima evidencia científica. Luego el grupo italiano de Palaretti publicó mucho al respecto también hace unos años, en el 2014,
pues con su experiencia en eso. A día de hoy, ¿qué dice la guía de lo que hay? Bueno, pues hay dos vertientes. No anticoagular, pero hay que seriar ecografías a la semana y a las 2 semanas, y en este sentido pues parece que progresa un 15%, y para eso se hace la ecografía seriada para buscar diagnosticar esa progresión o anticoagular. ¿Qué dice? Esa es la guía, sí, que son nuestra Biblia que nos dicen, pues en este sentido dice TVP distal aislada, sin síntomas severos o sin factores de riesgo para la extensión, ecografía seriada en 2 semanas. Grado de evidencia, como veis, bajo, 12. En pacientes con síntomas severos o factores de riesgo para la progresión, anticoagulación, grado de evidencia, bajo, 12. TVP distal en lo que se define anticoagulación, y en eso parece que hay mayor evidencia, y se define anticoagular, hay que anticoagular de la misma forma que una trombosis venosa profunda proximal, con grado de evidencia 1. En los pacientes en los que se define ecografía seriada, no se anticoagula si el trombo no progresa, que parece también de sentido común. Grado de evidencia 1. Si progresa, se debe anticoagular, aunque si progresa solo en el territorio distal, el grado de evidencia es menor que si progresa en el territorio próximo. De forma más esquemática, me ha gustado a mí este esquema que he hecho, que no anticoagular, ecografía seriada, y aquí, cuando decidir una cosa u otra, depende de las características del paciente, y en esto es el riesgo de hemorragia y la decisión del paciente. Hay pacientes que no quieren anticoagularse por nada del mundo, porque tienen un sangrado activo o sangre glutamateral positiva con anemia crónica, etcétera, que no parece ser el paciente más indicado a anticoagular, que será mejor seriar la ecografía. Y luego hay otra serie de pacientes donde si tienen síntomas severos o tienen riesgo de progresión del trombo. ¿Y qué es riesgo de progresión del trombo? Riesgo de progresión del trombo, según las guías, es esto: tener un límite de positivo, tener una TVP de más de 5 centímetros o que afecte a varias venas o que afecte a una vena con más de 7 milímetros de diámetro, que esté esa vena distal cercana al territorio proximal, que sea una TVP idiopática sin factor de riesgo asociado, que sean pacientes con cáncer, que tenga ese paciente antecedente de enfermedad tromboembólica o sean pacientes ingresados. En este grupo de pacientes parece más adecuado empezar con anticoagulación. En la práctica clínica habitual es verdad que para los clínicos nos resulta más engorroso citarle la ecografía a la semana y a las 2 semanas que anticoagularlo con heparina, que a veces es mucho más. Esto hay que consensuarlo con el paciente siempre, y es una decisión que se forma y que se decide entre los dos. Como conclusión, y para recuperar el tiempo perdido en mis predecesores, en la trombosis venosa superficial, pues serían pocas conclusiones, que es muy frecuente y que hasta hace poco estaba en manos de primaria y en alguna ocasión de las consultas de cirugía vascular, que el diagnóstico, como siempre, ha sido clínico, que hay que valorar siempre la distancia al callado safenofemoral, imprescindible, que hay que valorar la longitud, acordando de los 3 dedos o 4 si los dedos son más pequeños, de esos 5 centímetros para decidir si anticoagular o no. Que hay que, en ocasiones, y no son pocas, hay que hacer una ecografía para descartar una TVP. A veces es más asequible, ahora que está tan de moda, tener la ecografía por todos. Y recordar que el tratamiento debería ser o fondaparinus o heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica durante 45 días, o si el paciente se lo quiere pagar, el rivaroxaban 10 mg. Y como conclusiones de la TVP distal, como habéis visto, hay poquísima evidencia. Este tema también en el RIETE lo llevamos estudiando unos años y cada vez cobra más importancia. Aquí es anticoagular versus ecografía seriada, donde hay que valorar siempre el riesgo hemorrágico para tomar esta decisión, donde hay que valorar, como siempre, la preferencia del paciente con toda la información y decidir entre los dos. Hay que valorar con los ítems que os he escrito ahí el riesgo de progresión, y que a veces eso nos puede hacer tomar la decisión de anticoagular, y que si se anticoagula se debe hacer de forma plena, como si fuese una TVP próxima. Y hasta aquí. Muchas gracias.